Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en el estudio de la Escuela Sabática en la Asociación General. Con la ayuda del Señor queremos estudiar juntos este sábado la lección de Escuela Sabática en sábado 10 de agosto 2013. La lección de muerte a vida, una lección muy especial, cómo podemos obtener la vida. Y juntos con nosotros es nuestra querida hermana Raquel Orce. Bienvenida, Raquel. Nos gustaría empezar nuestro estudio con una oración en silencio. Amén. Como siempre, en el principio de nuestro estudio debemos hacer una investigación o un sumario de los puntos principales de esa lección. El primer subtítulo en la lección es Esperanza para las hermanas que lloran. Estamos hablando de Marta y María. Esa lección es una continuación de la lección previa que hablaba de las enfermedades y por qué las enfermedades venían, y ahí también se mencionó el caso de Lázaro. Pero se menciona el caso de Lázaro solo hasta el momento de su enfermedad y de su muerte. Ahora seguimos la historia con su resurrección. Y esta primera pregunta o las primeras preguntas tienen que ver con una conexión con la lección previa y con la historia, que es prácticamente qué pensaban las hermanas de Lázaro, cómo creían ellos que deben ser las cosas y cómo reaccionaron ellos en esta enfermedad y la muerte de su hermano. El próximo subtítulo es en la tumba, y se entiende que continúa prácticamente la historia y también vamos a ver qué está pasando cuando Jesús se acerca a la tumba, las reacciones de la gente presente, las reacciones de las hermanas de Lázaro y también las reacciones de Jesús mismo. Y todo eso, ¿qué significado tiene para nosotros? Las últimas tres preguntas están bajo el subtítulo La revelación de la gloria de Dios. Entonces tenemos una lección que gradualmente va y desarrolla este tema de la gloria prácticamente de Dios, de su poder y de la posibilidad que Jesús tenía a resucitar hasta los muertos. Y es muy importante que las últimas tres preguntas se consideran porque son sumamente importantes. También la aplicación práctica en nuestra vida espiritual. ¿Qué significa para nosotros todo esto? Bueno, con la ayuda del Señor nos gustaría también considerar este testimonio para introducción, palabras de vida del Gran Maestro en página 112. Y sí nos gustaría invitar a Raquel que nos lee este testimonio. Dios nos dice, pedid una vez y recibiréis. Dios no dice, pedid una vez y recibiréis. Él nos ordena que pidamos. Persistid incansablemente en la oración. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante y le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide. Cristo le dijo a Marta, junto a la tumba de Lázaro, si creyeres, verás la gloria de Dios. Amén. Qué bueno, muy interesante. Entendemos que nuestras oraciones tienen una importancia muy grande para nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver cómo las hermanas de Lázaro pidieron, como los apóstoles pidieron, se puede decir hasta que Jesús entendía sus peticiones, también si no fueron exclamados directamente de esa manera. Y Dios consiguió una victoria increíble, hasta una victoria sobre la muerte.
Muy interesante. Vamos a ver, y entramos en los detalles de la primera pregunta, de la introducción de la lección. ¿Qué esperanza dio Jesús al corazón y la mente de la desconsolada hermana? ¿Cómo lo muestra su respuesta? ¿Qué fe tenía Marta? La primera pregunta habla de Marta. Como podemos ver que la lección está considerando, está estudiando las reacciones de esa familia. Tenemos dos hermanas, Marta y María, y en ese caso empezamos con Marta porque ella fue la primera que se encontró con Jesús. ¿Qué dice Raquel? ¿Qué fue la situación? ¿Qué esperaba Dios o qué esperanza dio Jesús al corazón, la mente de esta hermana Marta? Bien, sería bueno que se retomara levemente la historia que de hecho ya se inicia en la lección pasada, de manera que fuera rememorada ligeramente la situación. Bien, el Señor Jesús se encontraba cerca ya del hogar de esta familia en Betania, pero decide no hacerse presente, envía un mensajero, ese mensajero secretamente consigue hacerle saber a Marta que el Señor Jesús se encuentra cercano, así que Marta rápidamente se dirige a Jesús. Sabemos que ella le dijo, bueno, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y ahora, en esta primera pregunta se analiza un diálogo que se reproduce entre Jesús y María. Sabemos que el Señor Jesús intentaba confirmar la fe de Marta y que tuviera su máxima capacidad de expresión. Y por eso cuando el Señor le hizo ver que él estaba en capacidad de que la vida volviera a Lázaro, Marta confirma que ella consideraba la resurrección como una opción tangible, real, y la colocaba, sin embargo, en los días postreros, de acuerdo a su misma expresión. Es decir, ella lo veía como algo futuro, no lo veía como una realidad presente y realizable en ese momento. Considerando que ella ya había hecho su declaración de fe, el Señor Jesús la lleva un paso más allá y le dice, no tienes que esperar la resurrección y la vida como algo para los días postreros, porque yo soy, y de hecho estoy ante ti. Y entonces le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, le está haciendo claro, evidente, que no tiene que ver la resurrección o la acción de Dios como algo futuro, sino que podía ser real en ese momento por medio de la fe implícita en Él, porque Él tenía en sí la resurrección y la vida. Y el Señor va un poquito más allá y dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aquí vemos dos elementos significativos. Así que la solución que el Señor Jesús le da no es solo para los que han muerto, sino para los que viven. Y para ambos el elemento común es la fe, la aceptación y la sumisión a Cristo. Y por eso entonces le pregunta, ¿crees esto? Ambas cosas. Los que están en vida y los que están en muerte. Y ahora Marta llega a la máxima extensión de su declaración de fe y le dice, sí Señor, yo creo esto. Y le dice más, dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Así que le confirma que es el Mesías y que cree implícitamente que es divino y es el Hijo de Dios que ha venido a salvar a la humanidad. Así que el Señor hace una declaración contundente y Marta corresponde a ese mismo nivel de declaración que el Señor Jesús hizo. Así que ella demostró fe en Dios. Cuando su hermano no estaba muerto, que estaba enfermo, porque mandaron a llamar a Jesús, y ahora que su hermano estaba ya muerto por 4 días, confirma también su fe en Dios. Así que ellas tenían fe en Dios cuando estaban en el problema y también cuando estaban en la máxima desgracia. Y ese es un modelo a seguir.
Muy importante, muchas gracias. Bueno, tenemos este carácter de Marta, que fue una mujer muy práctica. Sabemos la historia de Marta y María cuando Jesús estaba en la casa de ellos. Marta se preocupaba de la comida, la limpieza, y hasta quería que la hermana María también le sigue. Pero Jesús dijo, no, María eligió la mejor parte. Bueno, y esta mujer que fue muy práctica, pero al mismo tiempo muy celosa de hacer las cosas correctamente como debe hacerse, ahora ella se confronta con una tema muy abstracta que es la resurrección y un milagro que es incomprensible. Y aquí tenemos el testimonio deseado de toda la gente, página 490, y este testimonio es sumamente importante para nosotros. No comprendía en todo su significado. Las palabras dichas por Cristo, pero confesó su fe en su divinidad y su confianza de que Él podía hacer cuando lo agrade. Y eso es sumamente importante, hermanos. Aquí tenemos el testimonio arriba en la pantalla. Y la primera parte decía que ella no comprendía de qué se está hablando, porque ella nunca ha visto una persona que fue muerta y ha resucitado. Entonces ahora, por creer que Lázaro va a resucitar y cómo puede ser eso, no podía entender ella. Y prácticamente, ¿quién puede entender cómo puede suceder eso? Físicamente, biológicamente, científicamente, inexplicable. Como un muerto, después de 4 días era en la tumba y huele, está en el proceso de descomposición, volver otra vez a la vida, eso es inexplicable. Entonces ella no entendía eso. Pero la segunda parte es muy importante. Pero ella confesó su fe en su divinidad y su confianza de que Él podía hacer cuando lo agradase. Eso significa, queridos hermanos, que muchas veces nosotros hoy día también podemos tener el mismo problema. Podemos entrar en un asunto teológico, una explicación de la divinidad, no importa si es del Padre, si es del Hijo, la naturaleza divina, la naturaleza humana de Jesús o la naturaleza del Espíritu Santo, y podemos llegar a la conclusión que nosotros no comprendemos cómo puede ser eso, cómo puede ser el otro. Pero si tenemos esta misma actitud que tenía Marta, entonces no vamos a errar. ¿Por qué? Porque ella, a pesar que no entendía nada, ella confesaba su fe. Tenía fe en Dios. Aceptaba las cosas así como están escritas, así como Jesús lo dice. Y eso es muy importante en la religión. Muchas veces hay cosas que nosotros no podemos entender lógicamente, científicamente, no podemos explicarlo, pero debemos creerlo. Si Dios tiene la autoridad suprema en nuestra vida, debemos aceptar así como están escritos. Y eso que sucedió con Marta, y ella en ese caso dio un buen ejemplo a nosotros todos y también a su familia. Vamos a ver ahora la otra hermana que fue María, y esa es la segunda pregunta. ¿Qué confianza expresó María a pesar de su dolor? ¿Por qué Jesús estaba tocando y profundamente conmovido? Vamos a ver qué pasa con María. Bien, Marta ya había hecho su declaración de fe, su caso estaba totalmente aclarado. Y habiendo dicho esto, ella se fue, regresó a la casa y entonces se dirige a María, a su hermana, y le dice, el maestro está aquí y te llama. Ella se lo dijo secretamente.
y vemos cómo Jesús estaba interesada en tratar a los que estaban directamente afectados, Marta y María. Y ahora el Señor también quería tener esa conversación personal con María, y eso es realmente muy interesante. Obviamente María reaccionó inmediatamente, entonces ella se levantó y se dirigió a toda prisa, nos dice la Biblia, al lugar donde estaba Jesús. Ahora, las personas presentes pensaron que María en su desesperación y en su dolor se iba a dirigir a el lugar donde estaba enterrado Lázaro, entonces la siguieron. Entonces, al seguirla, descubrieron a Jesús, porque María se dirigió al lugar donde Marta le había especificado. Entonces, María prácticamente dice lo mismo que Marta, ¿sí? Dice, Señor, si hubieras estado aquí no había muerto mi hermano. Y ella se arrodilló a los pies de Jesús, se aferró a él. Y ese momento es cuando Jesús la ve llorar y a todos los que le acompañaban, entonces dice que el Espíritu de Cristo se estremeció y entonces él lloró. Debemos analizar este momento. El Señor Jesús no lloró porque Lázaro estaba muerto. Él sabía que venía para resucitarlo. Así que él no estaba llorando por Lázaro. Él estaba llorando por una serie de cuestiones. Él se conmovió porque, primero, en sentido genérico, el pecado es el que trajo la muerte. Así que el hecho de que había esa situación de desgarro, de dolor supremo y profundo, era el resultado de la existencia del pecado. Y ese es el principio genérico. Por otra parte, lloró también por todos aquellos que estaban ahí presentes, en teoría también tristes, pero que estaban también maquinando la muerte de Jesús y lo seguirían maquinando. También recordaba en su mente en ese momento que le producía profundo dolor la reacción que otros tendrían hacia ese acto milagroso y por extensión al pecado que reinaba en la humanidad. Amén, amén. Prácticamente estamos mencionando algunos puntos de la próxima pregunta 3, pero antes de llegar a la pregunta 3 sí me gustaría pensar un poco a Marta, que prácticamente tenía un sentimiento muy parecido a eso que tenían los apóstoles. Los apóstoles se sorprendían que Jesús no tomó una acción rápida para ir donde está Lázaro y prevenir la muerte de Lázaro. Y eso es que Marta también y María expresaron en una forma muy suave y una forma muy amistosa, pero que en otras palabras quería decir, ¿por qué no viniste un poco antes? Si podías venir, podías prevenir la muerte de nuestro hermano. Pero bueno, también se entiende, como ellos tenían este respeto tan grande a Jesús, que bueno, él hacía las cosas, sabía mejor cómo hacerlo, por eso lo hizo así. Pero entendemos también que Jesús no fue, sin sentimientos en su vida humana. En contrario, él tenía él sentía todo el dolor y tristeza también en su corazón. Y eso es muy importante para todos nosotros, porque debemos entender que Jesús puede sentir nuestro dolor, nuestra tristeza. Él sabe qué significa perder una persona, Él sabe qué significa la muerte. Vamos a ver a la pregunta número 3. ¿Qué sentimientos tuvo el Salvador cuando vio el lugar donde Lázaro había sido enterrado? ¿Qué expresión al mismo tiempo expresaron algunos de los presentes? Parcialmente contestamos a esa pregunta porque Jesús estaba triste. Aquí es el testimonio también que lo explica muy bien
cuando él vio prácticamente esta muchedumbre, esta gente, todo llorando en tristeza, prácticamente él se recordó de la tristeza no solo de este grupo pequeño, pero de toda la humanidad, el sufrimiento que causó el pecado, el sufrimiento que causa la muerte, entonces también su propia muerte y todo el dolor que esta muerte va a causar. Entonces eso es porque Jesús reaccionó de esa manera. Pero ¿cómo reaccionó el público en este caso? Viendo que Jesús está llorando, ¿fueron ellos, tenían una impresión positiva o qué sucedió, Raquel? Es interesante porque a lo largo de toda la historia siempre tenemos como tres grupos significativos. Sí. Entonces tenemos a Marta y a María, que ellas obviamente estaban en una situación de dolor y de duelo profundo, pero expresan su confianza completa y total en Jesús. Y eso les producía también una gran paz. Ahora tenemos otro grupo humano que al observar esta situación en la que ven a Jesús llorar, entonces dicen, oh sí, pues sí, realmente le amaba. Y se referían a esto porque la mayoría se había cuestionado que dónde estaba su amor, su preocupación, su amistad, cuando se le había dado el mensaje y él no había demostrado ningún interés o precipitación por llegar lo antes posible. Así que unos lo analizaron también, bueno sí, es verdad que lo quería. Obviamente es una reflexión completamente humana, porque generalmente nosotros juzgamos a otros de acuerdo a nuestros propios criterios. Ellos consideraban que llorar era la prueba de que sí tenías dolor. Entonces ahora asignaron también ese atributo a Jesús. Ese es un segundo grupo. Tenemos otro tercero, que sigue cuestionando el comportamiento de Jesús. Y entonces se plantean la siguiente pregunta. Si él abrió los ojos al ciego, ¿no podía él haber evitado que Lázaro no muriera? Así que de nuevo están cuestionando inclusive todos los milagros que ellos sabían a ciencia cierta que sí eran milagros. Entonces están cuestionando, uno, su autoridad, segundo, su legitimidad y por extensión su ministerio de origen divino. Y eso ocurre muchas veces cuando los seres humanos también queremos juzgar de acuerdo a lo que según nuestras expectativas debe hacerse y debe ser así. Así que el Señor Jesús no estaba actuando de acuerdo a un marco humano de acción o de lo que se suponía que se debía hacer. Porque como somos tan limitados y tan finitos como seres humanos, no podemos ver más allá del acto mismo en el que estamos enfrentados. Y por eso el Señor Jesús enfatizó que Él iba a hacer de esto un acto para la gloria de Dios, lo cual estaba velado completamente en ellos por su falta de fe. Muy interesante, muchas gracias. Entendemos que prácticamente los actos de misericordia y demostración de amor y tristeza prácticamente fueron malentendidos. De una parte, la gente humanamente pensaba en él y él llora por Lázaro, y de otro punto de vista, si él está llorando es porque no puede hacer nada. Y es increíble cómo la gente puede interpretar cualquier cosa en tantas maneras distintas y cuánto malentendidos puede surgir de una reacción de un hombre tan espiritual, del Hijo de Dios, y toda la vida prácticamente de Jesús fue malentendida de la mayoría de los judíos que lo rodeaban. Gracias. Hasta hoy día prácticamente existe esas clases de creyentes. Algunos que dice y consideraba su sacrificio hasta la cruz una demostración de debilidad, porque ¿cómo podía él morir si él es el Hijo de Dios? Él debía exterminar todo el mundo y acabar con ellos, entonces establecer el reino
de Israel en este mismo momento, y por eso muchos no lo creen hasta este momento, ¿verdad? Y no lo aceptan de parte de los judíos. Pero nosotros entendemos que todo eso tenía su significado y Jesús quería comprobar ahora que de verdad Él tenía el poder hacer algo en esa situación. Y de esa manera entramos en la pregunta número 4. ¿Tenía idea Marta del propósito de Jesús? ¿Puede la gloria de Dios manifestarse solo cuando la persona está viva? Vamos a ver este asunto muy especial. Tenemos los versículos de San Juan, capítulo 11, 38 hasta 40. Raquel, ¿qué dices tú? Bien, ya todos habían visto a Jesús, Él se había hecho presente, Él había tenido esa primera conversación con las dos protagonistas principales y directamente afectadas, como eran Marta y María. Ya Él había preguntado dónde estaba Lázaro, lo habían dirigido hacia el lugar y de nuevo Jesús vuelve a conmoverse profundamente. Era una cueva, como era la costumbre, y tenía una piedra que cubría la entrada. Y ahora el Señor Jesús da una orden y les dice: retirad la piedra. Cuando Él da esta orden, Marta interviene y le hace un comentario y le dice: mira, ya hace 4 días que está muerto, entonces sí hiede. Es decir, hay un olor de descomposición por un cuerpo en este estado. Y entonces ahora Jesús, en una forma muy breve, pero sí contundente y al mismo tiempo amable, le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Muchas veces nosotros limitamos la acción de Dios por las propias limitaciones que nosotros tenemos. Y el Señor dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y como está de lejos el cielo de la tierra, así están mis pensamientos de vuestros pensamientos. Esta esencia de idea estaba expuesta en esta pregunta. Marta ya había asumido que su hermano estaba muerto y que resucitaría. Entonces no esperaba nada más. Y tampoco creía que se podía hacer nada más. Pero ahora, cuando Jesús dice que remuevan la piedra que cubría la entrada a la cueva donde estaba la tumba de Lázaro, significa que algo iba a suceder, pero igualmente iba a ser algo muy desagradable porque el cuerpo estaba en descomposición. Pero entonces Jesús la lleva por encima de la limitación humana y le dice: recuerda lo que te he dicho, que si crees, verás la gloria de Dios. Si ella creía en Él como la resurrección y la vida, iba a ver confirmada su fe. Muy interesante, muy importante. En este caso de Marta, entendemos que ella sí creía al Señor, creía que Él es Dios, creía que Él puede hacer todo. Pero cuando vino el momento de del hecho del milagro, cuando se hacía el milagro, entonces otra vez demuestra una falta de fe. Y se aferra a los obstáculos físicos. Y dice: pero Señor, ¿cómo van a abrir la tumba? Pero Él se está descomponiendo. En realidad fue una cosa de impureza a tocar un cuerpo muerto. Y todo eso, bueno, ella sentía que eso es fuera de las cosas normales que suceden. Y no es así como funciona con nosotros. Muchas veces nosotros pedimos al Señor una cosa y decimos: Señor, dame esto, yo quiero eso. Y cuando sucede el milagro, y ya nosotros no creemos, pero ¿cómo podía ser eso? ¿Y cómo puede Dios hacerme eso?
pedimos quizá trabajo y cuando nos da el trabajo y no podemos comprender cómo puede ser. Y así fue con Marta también. Por eso debemos aprender de esa lección cosas importantes, que cuando una cosa es la fe abstracta, la fe teórica, algo que tenemos en nuestra mente, pero la fe real, la fe viva, se demuestra en la obediencia en la vida. Entonces cuando Jesús dijo, remueve la piedra, la fe que se demostró prácticamente fue de ellos que lo hicieron, removieron la piedra. No preguntaron por qué, no hicieron ningún obstáculo. Y en el caso de Marta, Jesús sí reprendió a Marta por su falta de fe, pero de una forma muy delicada, amorosa, amable. Así que ella no se sentía herida. Y eso es también una otra lección que debemos entender, porque muchas veces por falta de fe cometemos errores y recibimos un trato negativo y malo de parte de nuestros hermanos. Pero Jesús nunca hizo eso. Él fue muy amable, muy amoroso, también cuando sus seguidores no podían entender las cosas y no demostraban suficiente fe. Bueno, vamos a ver qué sucedió después. Y llegamos a la pregunta número 5. La lección sigue adelante y vamos a tocar puntos muy importantes. ¿Qué hizo Jesús cuando fue abierta la puerta de la tumba? Aún en este momento, ¿por quiénes oró? Es un punto muy importante en la performación, o cómo se llama, en la realización de este milagro, y este es un punto central que debemos presentar al público, a nuestros hermanos y visitas. Sí, hermana Raquel. Bien, el Señor Jesús estaba a punto de actuar y había dado la primera orden. La primera orden era mover la piedra. Eliminar el obstáculo físico que impedía a la persona que estaba dentro salir. Y eso es muy significativo. Dios podía haber dado la orden y la piedra se hubiera movido sola o ángeles hubieran venido. Pero Dios solicitó la intervención humana en aquello que el ser humano puede hacer. Entonces, ahora la roca había sido movida, el acceso o la salida de la tumba era accesible, y en ese momento Jesús alza la mirada al cielo. Hasta ese momento había estado en el nivel terreno, había asistido a Marta y a María. Se había ubicado en el lugar donde se iba a realizar el milagro. Había facilitado la situación para que se haga y ahora se dirige a su Padre y hace una oración impresionante e impactante. Y lo primero que le dice es: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El Señor Jesús no tenía absolutamente ninguna duda de su relación con su Padre. Y le da gracias desde el principio, porque dice: yo sé que tú siempre me escuchas y siempre lo has hecho, pero ahora te hago esta oración, no por mí, sino por toda esta multitud que está aquí alrededor, para que finalmente tengan una prueba tan incuestionable de que tú eres el que me has enviado, de que yo soy tu hijo, de la identidad, de la credibilidad y de la legitimidad del Señor Jesús, que dice: por esto se va a proceder a este milagro, para que otros crean. El propósito tenía confirmar la legitimidad de Cristo. Muchas gracias, qué importante. También en lo mismo tiempo Jesús presenta el Padre como la autoridad máxima en este caso, y Él no presenta su propia
su propia autoridad. Algo que es exactamente el contrario en el caso de Satanás, porque Satanás siempre quería tener la atención en su propia obra. En contrario, Jesús aparece como un instrumento en las manos del Padre, representando el primer lugar y la primera autoridad de Él. Y quería elegir los ojos de toda la audiencia, no a sí mismo, porque la obra que se va a hacer es algo espantoso, algo sobrenatural, algo maravilloso. Entonces Él quería dirigir los ojos a todos los oyentes hasta el Padre. Qué interesante. Vamos a seguir adelante y ver también el punto número 6. Pregunta número 6. En vez de seguir lamentándose y llorando, ¿por qué lloró el dado de la vida? ¿Qué ocurrió para asombro de todos cuando Él dio esta orden? Bueno, ¿qué sucede? O continuamos la historia, yo creo que todos sabemos qué ha sucedido, pero importante es en ese caso qué significado tiene este milagro para cada uno de nosotros. Ya, antes de proceder a la acción más impresionante de nuestra historia, la que estamos considerando, el Señor se presentó ante su Padre. Y cuando lo hizo, ahora sí expresa a gran voz, con gran autoridad, y le dice: Lázaro, ven fuera. Todos escuchan esa potente voz que actúa y ordena contundentemente. Y la cita continúa: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Bien, es interesante el proceso. El Señor primero liberó la roca, permitió el acceso de la voz de Dios a Lázaro, al que estaba muerto físicamente. Eso tiene una gran enseñanza para nosotros espiritualmente. El Señor remueve el obstáculo que pueda impedir que escuchamos su voz. Nos encomienda a Dios y ahora ordena que salgamos de la oscuridad, de la muerte espiritual, igual que ordenó que Lázaro saliera de la muerte física. Y literalmente fue así. Ahora, de acuerdo a la costumbre judía, la persona era envuelta en vendas y su rostro era cubierto con un sudario. Entonces sus movimientos estaban muy limitados y no tenía capacidad visual. Entonces, con el fin de facilitar y liberar a Lázaro de todos estos impedimentos, él pide que otros le ayuden. Tenían que ser otros de afuera que le ayudaran. Y entonces lo desatan, dice, y dejadlo libre. Ese tiene una gran enseñanza espiritual para nosotros. El Señor nos ha llamado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Pero cuando Él nos llama, nosotros también estamos cubiertos de hábitos, costumbres, tradiciones que no son correctas y que impiden nuestro desarrollo espiritual, nos impiden que vayamos a Él y tengamos una entrega completa. Entonces Dios usa a otras personas, igual que aquellos que movieron la piedra, ahora otros lo desatan y lo liberan. Aquellos que estudiaron con nosotros, que nos dieron el mensaje, que nos tuvieron paciencia para ir instruyéndonos y ayudándonos a tener una relación con Dios, son aquellos que desatan esas vendas y liberan del sudario a Lázaro. Y ahora Lázaro, liberado, vivo y en plena salud, se postra delante de Dios, alabando su nombre. Amén, qué bueno, qué maravillosos están las obras del Señor. Y es interesante que Jesús ordenó la salida de Lázaro y también ordenó la liberación de Lázaro. Y es importante también que los hombres participaron, ambos, en abrir la tumba y después en la liberación del cuerpo de Lázaro. De esa manera se podía comprobar que es un hecho real, que fue, eso no fue un hipnosis
o una ilusión que la gente tenía. No, eso fue una resurrección real, absoluta, y la gente las hermanas recibieron su hermano en vida y saludable. Al mismo tiempo vamos a ver que Lázaro no resucitó para la vida eterna. Todavía él debía pasar su vida terrenal y una determinación posterior debía decidirse su caso final. Pero en ese momento Jesús intervino y él pudo resucitar a Lázaro. Aquí está un testimonio que sí me gustaría mencionarlo. Es el segundo testimonio en la pregunta 6. Hay agitación de la tumba silenciosa, y el que estaba muerto se pone de pie, y la piedra del sepulcro. Sus movimientos son trabados con el sudario de fuera puesto. Y Cristo dice a los espectadores asombrados: desádele y déjale ir. Es interesante la forma como Jesús se expresa, con qué seguridad Él se expresa. Y también eso es una lección para todos nosotros, porque debemos entender que si nosotros creemos, si Dios puede hacer un milagro increíble, muy fuerte, muy grande, y muchas veces nosotros luchando con el pecado, luchando con nuestras debilidades, llegamos hasta el momento a decir: ay, no se puede más, ay, no puedo más. Pero en este milagro que Jesús hizo prácticamente confirme que no es nada imposible para Dios. Todo es posible con Dios, como también nuestro Señor Jesús dice. Por eso no debemos desanimarnos, en contrario, debemos seguir con el Señor y buscar su reino celestial. La pregunta número 7. Mientras las hermanas recibieron desconcertadas y maravillosas a su hermano, ¿a qué recibieron muchas de los presentes? Se convencieron todos de los presentes con esta maravillosa manifestación del poder y gloria de Dios. Fueron convencidos, fueron convertidos solo por ser presente en este milagro que ha sucedido. ¿Qué sucedió prácticamente, Raquel, con esta población? Bueno, de nuevo tenemos a los tres grupos humanos. Marta y María estaban reunidos con su hermano. La fe les había permitido confirmar la gloria de Dios. Y ese fue el grupo legitimado en su fe. Después tenemos un segundo grupo que después de ver los hechos, después de ver el milagro, entonces creyeron. Y tenemos aún otro tercer grupo que obviamente se impresionaron, porque era innegable lo que había sucedido. Había constancia absoluta de que Lázaro había muerto y que habían pasado 4 días. Pero entonces ellos se fueron, se precipitaron a presentar un informe a los fariseos de todo lo que Jesús había hecho, lo cual confirma que ellos se sintieron mucho peor en relación a Jesús, con el propósito final de exterminarlo. Es sí, muy interesante, muchas gracias. Y vamos a ver que por eso prácticamente debemos entender que los milagros y las cosas sobrenaturales no son argumentos suficientes para fortalecer nuestra fe. La palabra de Dios y el Espíritu Santo es que determina prácticamente este don de la fe. Y esa gente que no creían en Jesús, también mirando, observando el milagro adelante de sus ojos,
y ser convencidos del poder divino que Jesús prácticamente ejerció en este momento. Sabemos que eso sucedió porque Dios Padre lo hizo, no es que Jesús en su naturaleza humana, usó su divinidad, pero entendemos que en esa situación la gente fueron otra vez confundidos. Ellos fueron hasta como ofendidos. Saliendo, corrieron y denunciaron a Jesús a los fariseos. Ven a ver qué ha sucedido. Y prácticamente la resurrección de Lázaro se convirtió y el peligro más grande de los fariseos. Hasta algunos pensaban a matarlo porque él parecía como el testigo más grande, el testimonio más grande de el poder que Jesús tenía como tal. Bueno, con ayuda del Señor queremos entender que no es nada imposible para nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar esta lección nos gustaría también meditar sobre el texto de Mensajes Selectos, tomo 1, página 359. Es un texto muy interesante, un testimonio para meditar, que prácticamente hace un resumen de las 3 resurrecciones o liberación de muerte a vida que Jesús hizo en su misión, y por lo menos eso que se menciona en los evangelios. ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? Creo que es interesante analizar la doble dimensión, yo diría hasta la triple dimensión que tiene el título de nuestra lección, porque el título de la lección es de muerte a vida. Entonces, tenemos una primera lectura que se refiere a las resurrecciones que el Señor Jesús hizo de 3 personajes. Uno era el hijo de la viuda de Naín, otro era la hija de Jairo, y otro era Lázaro. O sea, uno era un joven, otro era también una jovencita, y otro ya era un adulto y era un discípulo de Jesús. Así que fueron 3 momentos diferentes y también en circunstancias diferentes. Ahora, estas resurrecciones no fueron finales, en el sentido de que cada uno de ellos murieron biológicamente otra vez. Sin embargo, tenemos otra resurrección que sí se hizo paralelamente a la resurrección de Jesús, cuando una multitud de cautivos ascendieron con Cristo como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro, cuando él también se presentó ante su Padre, y fueron introducidas como las primicias de todos aquellos que resucitarán ahora sí en los postreros días para pasar de vida biológica también, pero ahora a vida eterna para siempre. En ese sentido tenemos esos 2 niveles de reflexión, pero habíamos analizado que tenemos una tercera dimensión, y esta es también de pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual. Así que es muy importante que en la lección se haga el seguimiento de estos 3 elementos. Es decir, resurrección para volver a morir, pero morir biológicamente y después tener otra segunda resurrección para vida eterna, porque sabemos que representa también a los distintos grupos de salvos, igual que tenemos a Moisés como representativo de aquellos fieles que mueren y que resucitan para vida eterna, pero también tenemos a Elías, representativo de aquellos que no mueren, pero sí son llevados con vida al cielo. Sin embargo, sí han muerto espiritualmente y han nacido de nuevo. Así que es importante analizar que esta tercera lectura del aspecto netamente espiritual también se enfatice y se personalice. Muchas gracias, es muy interesante, hermanos, que consideramos también este testimonio en nuestra lección para entender de qué resurrección estamos hablando y en qué resurrección en este caso participó Lázaro.
Que Dios le bendiga, queridos hermanos, agradecidos por esas lecciones tan importantes y tan buenas. Por favor, comparte esas lecciones con sus amigos, con sus vecinos, gente que son miembros de la iglesia y que no son. Tenemos testimonios muy interesantes. Varias personas que no son miembros de la iglesia han expresado su agradecimiento por tener la oportunidad de ver esos videos. Y por favor, usa este instrumento en la obra misionera, porque eso está, la escuela sabática tiene esta misión de ser un instrumento importante en la obra misionera. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, y le deseamos un feliz sábado a todos. Amén.